Muy bien, niños, ¿están listos? Perfecto. Vamos a iniciar con una oración. Vamos a inclinar nuestros rostros, cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre amado, gracias te damos este día por el privilegio, Señor, que nos das de estar en tu iglesia. Gracias, Señor, por este momento y te suplicamos, Señor, que, Padre, utilices a este siervo inútil, Padre, a revelar, mostrar tus verdades y que los niños, Señor, puedan tener corazones receptivos, que su corazón, Señor, pueda ser un buen campo para que la semilla caiga en buena tierra y dé fruto en algún momento, Señor. Te lo suplicamos, es nuestro deseo y, Padre, bendice este tiempo. En nombre de Cristo Jesús, te lo rogamos y te lo pedimos. Amén. Hoy nos toca la pregunta número 55. La pregunta número 55 hace, pues no una pausa, pero sí cambia un poquito el tema de lo que estábamos hablando. ¿Alguien recordará la pregunta pasada? La pregunta de la semana pasada, ¿alguien la recuerda? Correcto, Judith. Ya te ganaste un premio. ¿Qué significa expiación? Fue la pregunta pasada. Y hoy nos toca otra pregunta en la cual, les digo, cambia un poquito lo que venimos estudiando. Muchas ocasiones, no sé si les ha tocado ver alguna película que les cuenten una historia. De esas historias que son sumamente interesantes, que tienen un inicio que te llama la atención inmediatamente, te atrapa y lo que va sucediendo te va atrapando cada vez más. Pero llega un momento en esa historia en la que sucede algo que pareciera que es el fin, que algo ya terminó, que es el final de la historia. Queda todo en suspenso. Y de pronto aparecen unas letras en la pantalla o el texto dice, esta historia continuará. Esta pregunta es algo así. La serie de las 3 preguntas que siguen, incluyendo esta y 2 más, son como una historia. Y esta historia se va a quedar en suspenso. Se va a quedar en un momento sumamente emocionante. Cuando pensamos que es el fin, ahí va a terminar la historia. Así es que esta pregunta, junto con las otras que vienen, va a desarrollar una historia sorprendentemente interesante. Antes de entrar de lleno con nuestra pregunta, consideremos algo que se llama usos y costumbres. Usos y costumbres se refiere el término a qué es lo que acostumbra una civilización, un pueblo, y qué es lo que acostumbra a hacer en diferentes formas. Por ejemplo, pensemos en la comida. El pueblo mexicano se caracteriza por comer mucho picante, es parte de su costumbre, y con ciertos alimentos y condimentos y cierta forma de preparación. Pero si nos remontamos a los tiempos bíblicos, ellos comían cosas diferentes. Pensemos también en las casas. Nuestras casas son distintas a como lo narra la palabra de Dios. Y tocando un poco el tema de la comida, recordemos que también es distinto. Si ustedes les decimos, siéntense a la mesa a comer, ustedes van a sentar en una silla, van a tomar su plato, cubiertos y van a empezar a comer. Pero en los tiempos bíblicos, el uso y costumbre de aquellos tiempos comían diferente. Por ejemplo, recordarán la historia donde Jesús está sentado comiendo y llega por detrás la mujer y le lava los pies. ¿Cómo entendemos que la mujer llega y le lava los pies y él está sentado comiendo? Bueno, porque en aquellos tiempos la gente comía a nivel de piso, sentados y posiblemente echaban los pies hacia atrás. Por eso la mujer pudo llegar. Son los usos y costumbres de aquellos tiempos. Comían diferente a como lo hacemos nosotros. La forma de vestir, la forma de saludar, etc. Y en el caso de la muerte, es también lo mismo. Nosotros tenemos un procedimiento, tenemos unas costumbres de cómo enterrar a nuestros muertos.
Y es algo que vamos a ver y espero les sirva, que podamos entender que en aquellos tiempos se hacían cosas diferentes a como las hacemos ahora, incluyendo la sepultura. La pregunta que nos toca en este día es: ¿qué le sucedió a Jesús después de morir? ¿Pueden decir la pregunta, repetir la pregunta junto conmigo? Vamos a decirla todos a una sola voz fuerte. 1, 2, 3. ¿Qué le sucedió a Jesús después de morir? Y colocado en un sepulcro que fue la respuesta. La pregunta se la repito nuevamente: ¿qué le sucedió a Jesús después de morir? La respuesta dice: su cuerpo fue envuelto en un sudario de lino y colocado en un sepulcro que fue sellado con una gran piedra. Para que entendamos, vamos a leer una historia, rapidísimo. Me voy a transportar al libro de Juan, les voy a leer una historia para que quede más claro esta respuesta. Voy a hablar de una persona que era amigo de Jesús. Ese amigo tenía 2 hermanas, Marta y María. ¿De quién estoy hablando? De Lázaro. Muy bien. Juan capítulo 11. Dice así, escuchen: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Y dice, ¿qué es un sepulcro? Dice el pasaje: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. ¿Se dan cuenta cómo era el proceso para enterrar a una persona que había fallecido? Se envolvía con un lienzo, que es un sudario es un lienzo, que es un lienzo, es un pedazo de tela, normalmente de algodón, en este caso era de lino, que cubría la cabeza y el cuerpo de las personas que morían. Y no los enterraban como nosotros lo hacemos actualmente. En aquellos tiempos, sobre todo las personas ricas, tenían acceso a una cueva, a un sepulcro, que se podía hacer de forma natural la cueva, o se cavaba y se depositaban los cuerpos ahí. Entonces, ya conociendo esta historia, nos va a quedar más clara la respuesta. Abby, ¿nos puedes dar la respuesta? ¿Qué le sucedió a Jesús después de morir? Exactamente. Podemos ver que su cuerpo fue envuelto en un sudario. Ya vimos que es un sudario, ya nos lo explica Juan capítulo 11 con el caso de Lázaro, y dice que fue de lino y fue colocado en un sepulcro. Y ya nos explica Juan que era un sepulcro, era como una cueva y se tapaba con una gran piedra. Ahora, les voy a preguntar algunos pasajes que vienen en nuestro catecismo, pero si los leyeron me van a saber responder estas preguntas. Preguntas: ¿quién tomó el cuerpo de Jesús? José.
¿Dónde nació José? ¿Dónde? En Arimatea, porque era José de Arimatea. ¿Cuándo vino José a recoger el cuerpo de Jesús? En la noche. Muy bien. Sí estudiaron. ¿A quién le pidió José de Arimatea el cuerpo? A Pilato. Muy bien. Excelente. ¿Alguien quiere decir algún pasaje? Empezamos ahora de este lado. Teúl. Marcos 15:40. Sí. Exactamente. El pasaje que nos dijo Teúl, se los quiero leer, dice así: el cual, hablando de José de Arimatea, el cual compró una sábana. Nos da una descripción de cómo era un sudario, era como una sábana. Y dice que lo envolvió en una sábana y lo puso en el sepulcro que estaba cavado en una peña. ¿Alguien quiere dar otro pasaje? Amir, ¿cuál vas a decir? Juan. Juan no venía, pero sí relata ya. ¿Era Mateo o Lucas? Lucas, échalo. Te ayudo. Dice así, Lucas 23, 50, 53. Muy bien. Desafortunadamente venía otro vehículo y no supimos qué pasó hasta que nos detuvimos, fuimos a ver y el tlacuache murió. Nos ha pasado con mascotas también y es difícil para ustedes entender el concepto de la muerte. Ayer hablaba con mis hijos del tlacuache que murió y me decían, ¿podemos hacer algo? No, está muerto. Está muerto. Es el fin, llegó al fin. Y esa es la historia sorprendente que quedará continuará. Jesús había muerto, lo declara la palabra de Dios. Él murió, él siguió un proceso de sepultura. Su cuerpo estaba inerte, no tenía vida. Prepararon su cuerpo porque él estaba muerto. No había más vida en él, no respiraba, no se movía. Cuando alguien muere, termina la historia ahí muchas veces. Y para el mundo la historia termina ahí. Pero para nosotros la historia no termina ahí. Sabemos de antemano que algo sorprendente va a pasar en la historia. Esta pregunta termina aquí diciendo, continuará. No se pierdan la siguiente pregunta. Porque después de esto viene algo sorprendente. Parece algo triste y termina la historia como si ya no hubiera algo siguiente. Jesús murió, el Rey, el Hijo de Dios. ¿Qué más puede hacer? Él venía a salvarnos. Como decía Judith, Él murió. No hay nada más que hacer. Sin embargo, la historia no termina ahí. La historia continuará. Vamos a orar, niños. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Bendice la vida de estos niños, Padre, que la palabra de Dios permanezca en sus corazones y estas pequeñas historias, estas pequeñas preguntas y respuestas puedan quedar en su corazón, Señor, para que cuando venga a ellos la prueba, para que cuando venga a ellos el desafío, ellos puedan recordar y puedan, Señor, aplicar verdades de tu palabra
que, Padre, tú nos enseñas a cada día. Te agradecemos, Señor, por el sacrificio de tu Hijo y bendice este tiempo. En nombre de